Un saludo para todos, soy Genio Palacios y en esta ocasión quiero hablar sobre la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que es cada vez más frecuente en las personas, sobre todo en las mujeres. Sin embargo, a toda la población le está afectando. Osteoporosis, ¿sí? A veces escuchamos que el sistema o aparato óseo, ¿sí? Osteoporosis, osteo hace referencia a los huesos, porosis, de poros, es decir que la osteoporosis es poros en los huesos, porque se forman cada vez más cavidades, los huesos van perdiendo calcio y de esa forma se hacen más frágiles. Entonces la osteoporosis, para curar ese problema, la osteoporosis en sí es cáncer en los huesos, es un tipo de cáncer. Entonces, para curar ese problema, primero tenemos que ver las causas. No podemos hacer lo mismo que hace el sistema sanitario, la industria, los hospitales, los médicos, que es solamente diagnosticar y recetar, diagnosticar y recetar. Los médicos actualmente, los hospitales, lo que hacen es diagnosticar un problema, mas no necesariamente curarlo. Entonces, vamos a ver las causas que provocan la osteoporosis. Entonces, para entender, el cuerpo siempre debe mantener un equilibrio. A eso se le llama homeostasis. Por ejemplo, el cuerpo debe mantener siempre una temperatura corporal constante. Por eso nos caracterizamos los mamíferos, por tener una temperatura corporal constante. También el cuerpo debe tener una presión sanguínea, ¿sí?, constante, una presión fija. Cuando ocurre ese desequilibrio, se genera problemas ya sea de hipertensión o hipotensión. Ya he explicado cómo curar, cuáles son las causas de la hipertensión o la presión arterial. Asimismo, el cuerpo también, además de la temperatura, debe mantener un pH constante. Es decir, el pH se refiere al potencial de hidrógeno. pH es potencial de hidrógeno, que eso a su vez va a definir si la sangre está alcalina, está neutra o está ácida. Pero nuestro cuerpo, nuestra sangre debe tener un pH aproximadamente de 7.4. O sea que las personas que quieran medir su pH, su potencial de hidrógeno, pueden acceder a un papel universal, un indicador de pH o un pHímetro para más precisión y ver cómo está el pH de su sangre. Entonces, cuando por ejemplo se distorsiona, hay problemas en la temperatura del cuerpo, se generan escalofríos y otros problemas térmicos que se desencadenan en enfermedades. Asimismo, cuando se altera el pH del cuerpo, se generan problemas, y en este caso uno de esos problemas es la osteoporosis. ¿Por qué entonces ahora sí se genera básicamente la osteoporosis? Cuando nosotros comemos alimentos que generan acidez en el cuerpo, ¿sí?, como por ejemplo las carnes, la leche. Cuando hablo de carnes me refiero a la carne de pescado, la carne de pollo, la carne de vaca, carne de cerdo, todo eso son carnes realmente, sí, con diferentes nombres. Entonces, todos esos alimentos como las gaseosas, los dulces artificiales, y digo artificiales, ¿sí?, no hablo de la caña de azúcar, el banano maduro, el plátano maduro, son dulces naturales. Los dulces artificiales son como los arequipes, bombones, las gaseosas, ¿sí?, todo eso que produce la industria artificialmente, ¿sí?, que tienen aspartamo, esa comida light, todo eso son dulces artificiales. Todo eso produce acidez. El azúcar blanco, es mejor utilizar el azúcar morena, la panela. El azúcar morena también es otro fraude, que es la misma azúcar blanca con colorantes. Ya eso lo he explicado en otros videos. Todos esos dulces artificiales generan acidez en el cuerpo, pero no generan acidez las frutas ácidas o cítricas, como el limón, la toronja, la naranja, la mandarina. Las frutas, los vegetales, que entre comillas pues son ácidos, no generan acidez porque cuando llegan al estómago se transforman en sustancias alcalinas.
Por eso problemas de acidez o problemas de lombrices, de estómago, muchas veces se alivian con limón y sal. ¿Cómo que el limón va a curar la acidez si es ácido? Lo que pasa es que se transforman en sustancias alcalinas una vez llegan al estómago. O sea que las frutas ácidas no generan ningún problema ni para la gastritis, que ya he hablado también de la gastritis en otros videos, ni para el pH del cuerpo. Entonces, en resumen, los alimentos que producen acidez generan el problema, en este caso, de la osteoporosis. ¿Por qué? Porque como el cuerpo debe mantener un pH estable, al nosotros consumir esos alimentos que producen acidez, eso va a hacer que baje el pH, ¿sí? El pH va de 1 a 14. Cuando está en 7 es neutro y de 7 en adelante es alcalino o básico. De ahí viene la palabra alcacerse, que viene de alcalino, ¿sí? Entonces, las sustancias alcalinas combaten la acidez. Entonces, el objetivo es mantener un pH estable. ¿Y cómo se mantiene estable? Con la alimentación. Entonces, esos alimentos que producen acidez hacen que se baje el pH, es decir, que se acidifique la sangre del cuerpo. Entonces, el cuerpo, como no trabaja con un pH bajo, porque se generan muchos problemas, intenta subir de nuevo el pH a 7.4 aproximadamente, es decir, alcalinizar el cuerpo, la sangre, para trabajar bien, de forma equilibrada. Pero para subir ese pH, es decir, quitar la acidez del cuerpo, para alcalinizarlo, el cuerpo lo que hace es sacar del cuerpo, en este caso de los huesos, específicamente el calcio. El calcio es uno de los minerales más abundantes en el cuerpo, porque está en los huesos, en los dientes. Por eso muchas veces la gente ve que los dientes están frágiles y se le parten con cualquier turrón que quiere masticar. Entonces saca el cuerpo el calcio de los huesos para poder subir el pH, alcalinizar el cuerpo, pero eso a su vez genera poros en los huesos, en el sistema óseo, y de allí viene la osteoporosis. Lo mismo la leche. La leche, miren, no es necesario consumir Caltrate, Centrum o la leche. La leche es lo peor. La leche es, si investigan su pH, el pH es de 6.4 aproximadamente. Es decir que baja la acidez, baja el pH del cuerpo y eso genera problemas. Entonces la leche, aunque tiene calcio, ya he hablado mucho sobre la leche en otros videos, la leche tiene calcio, pero ese calcio no es bioasimilable, ¿sí? Ya he explicado, por ejemplo, que el cuerpo también requiere hierro, como requiere el calcio, el magnesio, que también se requiere para los huesos, ¿sí? Pero a pesar de que el cuerpo requiere hierro, ese hierro no quiere decir que yo lo puedo asimilar comiendo, por ejemplo, limaduras de hierro de las ferreterías, porque en la forma en la que está, en este caso el hierro, no es bioasimilable, no es para el consumo humano. Entonces, del mismo modo, el calcio que está en la leche de vaca no es bioasimilable para el cuerpo humano, es para el ternero. Por lógica, la leche de vaca es para el ternero, para la cría de la vaca, pero no para nosotros. Por eso, porque la leche tiene una composición, ¿sí?, para sus necesidades, la del ternero, no para el hombre. Por eso la mayoría de las personas se les produce vómitos o náuseas, ¿sí?, que es intolerante a la lactosa, porque el cuerpo no reconoce ese tipo de leche, porque no es para el consumo humano, ni la de ningún otro animal, porque cada animal produce leche para su especie, no para otra. Entonces, la leche, en vez de producir, de ayudar a curar la osteoporosis, la produce. ¿Por qué? Porque, primero, ese calcio no es asimilable, mucho de ello se bota en la orina. Segundo, la leche es ácida, tiene un pH ácido. Entonces eso lo que hace es provocar que el cuerpo saque calcio de los huesos, de los dientes, para poder estabilizar el pH, alcalinizarlo y poder ahora sí digerir la leche, porque la leche es muy difícil que se digiera en el cuerpo, genera mucho problema.
Entonces de ahí es que se saca la leche deslactosada, la descremada, la descafeinada, porque todo en la leche es un problema. Entonces, ¿cómo curarlo? Evitando ese tipo de alimentos que ya les he mencionado antes, que producen acidez. Y segundo, comenzar a consumir más vegetales. Por ejemplo, las verduras son bastante alcalinas. Las frutas todas producen alcalinidad, ¿sí? Las frutas cítricas o ácidas ayudan a alcalinizar el cuerpo, que ya he dicho que se transforman en sustancias alcalinas, ¿sí? No es tanto qué voy a comer, sino qué no debo comer, ¿sí? Eviten comer lo que ya les mencioné al principio del video y consuman más vegetales en general. Hay mucha información sobre la combinación de los alimentos, muchas recetas de vegetales sin nada de origen animal, y de esa forma todo lo que sea vegetal va a alcalinizar el cuerpo, ¿sí? Hay muchas recetas de cocina para hacer ese tipo de alimentos con vegetales. Así que para no extender el video, mejor lo dejo a que ustedes consulten, ya sea en internet o en otros lados, cómo hacer sus recetas, ¿sí? Para alcalinizar el cuerpo. Eviten sencillamente eso. La osteoporosis se produce así de sencillo, por la acidificación de la sangre. El cuerpo tiene que sacar el calcio de los huesos para poder estabilizar el pH. Otro elemento importante para los huesos es el magnesio, porque sin el magnesio no se puede asimilar el calcio. O sea que también es bueno consumir magnesio, ¿sí? Y eso todo está en los vegetales, no hay necesidad de los multivitamínicos en sí, porque muchas veces tienen conservantes y los aíslan, y eso no, el proceso metabólico es muy diferente a cómo están los minerales en forma viva en los vegetales. Así que para no extender más el video, estas son las causas y esta es la curación de la osteoporosis. Estas uñas que yo tengo aquí así de largas, muchas veces cuando doy conferencias las dejo como prueba, porque mis uñas antes eran muy blandas, eran muy débiles, y apenas comencé con la alimentación vegetariana son mucho más fuertes, ¿sí? Me sorprendí que mis uñas ya estaban muy fuertes después de 3 meses de alimentarme de forma vegetariana, y eso lo que hizo fue demostrarme que mi cuerpo estaba asimilando más calcio, ¿sí? O sea que mis huesos deben estar muy fuertes, y eso es lo mismo para las personas que tengan osteoporosis. Con la alimentación vegetariana y eliminando todo lo demás que ya les dije, pues sencillamente así se van a curar, ¿sí? Así que un saludo para todos, espero que les haya gustado este video y hasta pronto.